Bienvenidos a Genoma en Conversa, el espacio donde exploramos los secretos más fascinantes que se esconden en nuestro ADN. El día de hoy hablaremos de un tema que, aunque suene técnico, está directamente relacionado en cómo envejecemos, cuánto viven nuestras células y hasta con la posibilidad de frenar el paso del tiempo. Así es, estoy hablando de los telómeros. Estos pequeños fragmentos del ADN son en cierto modo los guardianes del genoma. Pero ¿por qué exactamente son esto y por qué son tan importantes? Bueno, para resolverlo nos acompañan cuatro expertos: Diego Almeida, Brian Ayala, Santiago García y Óscar Estrada. Ellos nos van a ayudar a entender cómo funcionan, qué papel juega la enzima telomerasa y qué nos enseña la ciencia sobre su relación con el envejecimiento. Empecemos contigo, Óscar. Cuéntanos, ¿qué son los telómeros? Hola, Mar, gracias. Bueno, los telómeros son básicamente los extremos de los cromosomas eucariotes. Podemos imaginarlos como tapas protectoras que se encuentran al final de cada hebra de ADN. Están formados por secuencias repetitivas de nucleótidos, normalmente ricas en tiamina y guanina en una cadena y adenina y citosina en las complementarias. Es interesante mencionar que los organismos procariotes no poseen telómeros porque su ADN es circular, por lo tanto no enfrentan el problema de acortamiento de los extremos. Pero entonces, ¿cuál sería su función principal? Bueno, su función está íntimamente relacionada con la replicación del ADN, que ocurre durante la fase de síntesis del ciclo celular. La maquinaria de replicación necesita un cebador para comenzar a sintetizar una nueva hebra, pero esta misma naturaleza del proceso impide que se copie por completo el extremo final del ADN en la hebra de síntesis retardada. Esto significa que, en cada ciclo de replicación, una pequeña porción del extremo no puede ser copiada. A ver si entendí. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se van haciendo más cortos. Es correcto. Al eliminar los cebadores de las hebras recién sintetizadas, uno de los extremos va a quedar incompleto, lo que genera un acortamiento progresivo. Este proceso es como una especie de reloj biológico. Marca cuántas veces una célula puede dividirse antes de perder una parte importante de su ADN. Oye, me suena como un problema de diseño. ¿La célula tiene alguna manera de resolverlo? Santiago, ¿nos pudieras ayudar? Cuéntanos si hay alguna solución natural para este acortamiento. Pues sí, sí que la hay, y se trata de una enzima que desafía el envejecimiento celular. Esta enzima, pues, es la telomerasa. La telomerasa es una enzima que evita que los telómeros se acorten en cada división celular. Y pues, a diferencia de otras enzimas, pues, esta está constituida de dos partes. Una parte que es la proteica y otra que es de RNA. Entonces, la parte de RNA de la telomerasa sirve como un molde o plantilla, y la parte proteica actúa como una DNA polimerasa dirigida por RNA, también llamada transcriptasa inversa. Esto significa que usa RNA para fabricar DNA, al contrario de lo que normalmente ocurre. Pero, ¿cómo logra exactamente revertir ese acortamiento? Bien, pues el proceso en realidad consiste de tres fases principales, ¿no? Inicialmente tenemos la elongación, y pues aquí la telomerasa se une al extremo del DNA gracias a su parte de RNA, ya que tiene complementariedad de bases. Y a partir de esa empieza a añadir nuevas repeticiones de nucleótidos en dirección 3' del cromosoma. Entonces, piénsalo como si sobre una cadena se estuvieran añadiendo eslabones, ¿no? Y pues terminando esto, ocurre la traslocación. Una vez que ya se añadieron estas repeticiones o estos eslabones, la telomerasa se desliza a lo largo del DNA y vuelve a acomodarse, usando su RNA como una guía. Entonces, este proceso se va a estar repitiendo de manera cíclica, lo que pues puede ayudar a extender aún más los telómeros, ¿no? Y pues finalmente existen otras dos enzimas, las cuales también ayudan en este proceso, que es la DNA polimerasa alfa, la cual completa la hebra complementaria, copiando la nueva sección que la telomerasa alargó, y la ligasa, que básicamente sella las uniones entre los fragmentos, dejando al DNA perfectamente cerrado y estable. Oye, qué interesante. Entonces, la célula tiene una herramienta para evitar que sus telómeros se desgasten. Pero, o sea, si esto es así, ¿por qué seguimos envejeciendo? Diego, ¿nos pudieras
contar, O'Brien? ¿En qué células está activa esta enzima? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La telomerasa no está activa en todas las células, solamente la vamos a encontrar en células germinales, fetales y algunas células madre. En ellas, su función es sumamente importante, porque asegura que las nuevas generaciones de células mantengan sus telómeros intactos y puedan dividirse sin problemas. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de nuestras células? Bueno, en las células somáticas, la actividad de la telomerasa es prácticamente nula. Es por esto que con cada división celular, los telómeros se van acortando lentamente hasta alcanzar un punto crítico, en el que la célula ya no puede dividirse más. Este límite se conoce como el límite de Hayflick y marca el inicio del envejecimiento celular. Es por esto que el acortamiento telomérico se considera uno de los marcadores biológicos más directos del envejecimiento. Entonces, podríamos decir que los telómeros funcionan, vaya, como una cuenta regresiva que mide el tiempo de vida de cada célula, ¿no? Así es, mientras más se dividen, más se acortan sus telómeros, y eso determina su longevidad. Ok. Bueno, para entender todo esto con un ejemplo real, Diego, nuestro invitado especial, nos va a explicar el famoso caso de la oveja Dolly. Sí, la oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta y su caso revolucionó la biología moderna. Pues a pesar de haber nacido sana, fue sacrificada a los 8 años de edad por una enfermedad pulmonar agresiva, pese a que la expectativa de vida de su raza era de unos 11 o 12 años. ¿Y qué fue lo que revelaron los estudios genéticos acerca de su envejecimiento? Pues mostraron que, para empezar, Dolly ya tenía una edad genética avanzada al momento de su nacimiento. Sus telómeros eran más cortos de lo normal, y esto probablemente era causado porque provenía de una célula adulta que ya había pasado por múltiples divisiones. En otras palabras, aunque Dolly era joven cronológicamente, sus células recordaban la edad de la oveja donante. Este hallazgo confirmó que la longitud de los telómeros está directamente relacionado con la edad celular y, en consecuencia, con el envejecimiento. Muchas gracias. El día de hoy vemos que los telómeros son como escudos protectores que mantienen la integridad de nuestro ADN. Con cada división celular se acortan un poco más. Y solo la telomerasa, esta ribonucleoproteína con actividad de transcriptasa inversa, puede restaurarlos. Sin embargo, la mayoría de nuestras células no tienen esa capacidad. Esto contribuye inevitablemente al envejecimiento. Y vaya, es el caso de Dolly que nos recuerda que incluso cuando la ciencia juega con nuestra vida, el reloj biológico de los telómeros sigue marcando el tiempo. Exacto, y justo eso me parece impresionante, porque aunque la telomerasa tiene el poder de alargar los telómeros y rejuvenecer a las células, en realidad no todas las células pueden activarla. Es algo que solo ocurre en células madres, germinales y, bueno, lamentablemente en muchas células cancerosas. Pues sí, ¿no? Y justamente, es como si la naturaleza hubiera puesto un límite por seguridad. Y pues piénsenlo, si todas las células pudieran dividirse sin control gracias a la telomerasa, esto sería un desastre. Entonces, el acortamiento de los telómeros en cierta forma es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque cuando se vuelven demasiado cortos, la célula entra en senescencia o muere, y de esta manera evita que se convierta en una posible célula tumoral. Sí, a mí me suena como un sacrificio, ¿no? Un sacrificio natural. Envejecimos, pero a cambio evitamos que nuestras células se vuelvan inmortales. Y esto, pues, de una manera peligrosa. Así es, totalmente. Y eso se relaciona debido a que hay experimentos en ratones donde al activar artificialmente la telomerasa se ha logrado retrasar este envejecimiento, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de cáncer. Es como una balanza entre regeneración y descontrol. Y este equilibrio es fundamental. En el experimento se explica que la activación de la telomerasa puede tener efectos terapéuticos si se controla con precisión. Por ejemplo, se está investigando su uso en enfermedades degenerativas, donde las células se dividen poco y mueren antes de tiempo. Pero si esa activación se desregula, el resultado puede ser una proliferación incontrolada, justo lo que ocurre en muchos tipos de cáncer. Sí, y bueno, válgame, esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto vale la pena vencer el envejecimiento
si al mismo tiempo podríamos perder el control sobre nuestras propias células? Sí, esto parece pues como una espada de doble filo, ¿no? Por un lado podría ayudarnos a mantener los tejidos jóvenes y por el otro completamente abrir la puerta a enfermedades graves. Y sí, pues justo con lo que mencionan hay un punto bastante interesante también. Nuestros hábitos de vida influyen directamente en el ritmo con el que se acortan los telómeros. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que no todo depende de la genética. Ejemplo de ello son los factores de riesgo, como el estrés crónico, el consumo excesivo de azúcar, la falta de sueño o incluso los pensamientos negativos pueden llegar a acelerar el proceso del acortamiento. Y eso es algo que la ciencia está demostrando con cada vez más fuerza. Las condiciones ambientales, el estilo de vida y hasta los niveles de estrés emocional tienen un impacto medible en la longitud de los telómeros. Es decir, lo que sentimos y cómo vivimos realmente puede modificar la biología de nuestras células. Y bueno, al contrario, se ha visto que una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma regular, la meditación e incluso mantener relaciones sociales positivas pueden ayudar a conservar los telómeros por más tiempo. En muy pocas palabras, lo que hacemos cada día afecta literalmente la longevidad de nuestras células. Entonces, nuestros telómeros no solo cuentan las divisiones celulares, sino también nuestras decisiones, nuestros hábitos y cómo vivimos la vida. Y eso tiene un valor enorme desde la biología molecular. Nos recuerda que no somos solo un conjunto de genes, sino organismos que interactúan constantemente con el ambiente. Cada pensamiento y cada experiencia va a dejar una huella en nuestro ADN. Sí, pero oye, qué buena forma de verlo. Los telómeros entonces se convierten en una especie de reflejo biológico de nuestra historia personal. Pero lo que comemos, lo que sentimos, cómo enfrentamos el estrés, todo, me parece increíble. Sí, pues, y esto también le da una dimensión más humana a la biología molecular como tal, ya que no solo se trata de genes o enzimas, sino que también podemos entender cómo cada acción impacta en nuestra maquinaria más íntima. Además, hay que reconocer que este campo sigue avanzando. Hoy en día se están estudiando terapias que intentan modular la telomerasa para tratar enfermedades relacionadas con el envejecimiento, sin llegar obviamente a los riesgos del cáncer. Todavía no hay una solución definitiva, pero es un paso enorme. Lo más importante es que la ciencia sigue buscando ese punto medio entre longevidad y seguridad celular. Tal vez en el futuro podamos aprender a usar la telomerasa de manera controlada para reparar tejidos, curar enfermedades y a lo mejor alargar la vida humana sin los riesgos actuales. Sin duda. Y si algo nos deja claro este tema, es que los telómeros representan el equilibrio entre la vida y el tiempo. Podemos aprender mucho de ellos. No solo cómo envejece el cuerpo, sino cómo cuidarlo. Entonces ya se la saben. Dormir bien, comer saludable, manejar el estrés y disfrutar de la vida también es cuidar sus telómeros. Pues sí, y con eso, cuídense ustedes mismos. Desde lo más profundo, los saluda su ADN. Así es, yo creo que de él podemos aprender que, pues, en el extremo de cada cromosoma hay un telómero y al final de cada día una decisión. Vivir en automático o vivir con intención. Ya sabes, menos estrés, más movimiento, más risa. Porque quizá no podamos alargar la vida en años, pero sí en calidad. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos la próxima vez. Nosotros somos Diego Eduardo García Almeida, Óscar Estrada Ramírez, César Santiago García Contreras, Brian Alberto Ayala Núñez y yo, Marjorie María del Rosario Candela Santos.